Git es un sistema de control de versiones que permite llevar un registro de los cambios en el código fuente de un proyecto. Resulta útil porque facilita recuperar versiones anteriores del código y permite la distribución de tareas entre los desarrolladores. El espacio donde se almacenan los archivos del proyecto junto con su historial de cambios se llama repositorio. Podríamos tener un repositorio local en una única computadora o en una red sin conexión a internet y aún así usar Git para que uno o más desarrolladores gestionen las versiones en un programa. Ahora bien, GitHub es una plataforma que permite alojar repositorios remotos en sus servidores, los cuales eventualmente pueden estar vinculados a repositorios locales. Varios desarrolladores pueden tener clones locales de un mismo repositorio remoto para realizar cambios en un entorno controlado. De esta forma, si es necesario, es posible revertir cambios sin afectar los demás clones, o bien incorporarlos al repositorio remoto. Además, GitHub también ofrece herramientas para gestionar las tareas de los distintos desarrolladores, reportar errores, proponer y revisar aportes de terceros, automatizar pruebas e implementaciones y documentar los proyectos. También proporciona alojamiento gratuito para sitios web estáticos y funciona como una red social, ya que cada cuenta puede tener seguidores y hay un feed donde es posible visualizar las interacciones. Git es un sistema open source y para instalarlo en Windows podemos descargar el instalador y seguir los pasos. Recomiendo deshabilitar la opción para crear el acceso directo a la interfaz para evitar confusiones y poder acceder al Git Bash rápidamente. Además, hoy en día los editores de código e IDEs traen interfaces de Git integradas. Se podría decir que la seguidilla de versiones se llama rama. Antiguamente la rama principal de un repositorio se llamaba master, pero ya hace un tiempo que se recomienda usar main en reemplazo. El resto de las configuraciones en la instalación las podés dejar de manera predeterminada. Recién te mencioné que Git se puede usar desde una interfaz de tipo línea de comando, así como de una interfaz gráfica, que también está presente en editores de código y IDEs. La interfaz gráfica es muy útil sobre todo para deshacer cambios, pero recomiendo familiarizarse al principio con los comandos, porque por un lado está bueno para saber de dónde sale y por otro sirve para entender intuitivamente cómo funciona el sistema. Init sirve para convertir un proyecto en un repositorio. Clone sirve para copiar un repositorio remoto. Add sirve para incluir los cambios en el próximo commit. Commit guarda un registro del estado actual del proyecto. Pull y push sirven para obtener los commits remotos y publicar los locales. Fíjate que de no haber finalizado la instalación, el comando git no tendría sentido para el sistema operativo, pero es justamente esta palabra reservada que vamos a usar para invocar el resto de los comandos. Una vez finalizada la instalación, podemos consultar la versión que acabamos de instalar con el comando version. Y listo, ya estás en condiciones de versionar tus proyectos, pero de manera local. Para poder alojar un repositorio remoto, puedes usar un servicio como GitHub. Visual Studio Code, popularmente conocido como VS Code o VS Code, es un editor de código. Ojo, no confundir con Visual Studio Professional o Community, que son IDEs. Al final del video te muestro cómo usar la interfaz gráfica de Git que tiene el VS Code para poder gestionar las versiones, pero yo lo voy a descargar ahora para generar archivos de prueba. Si preferís usar Git desde la terminal solo con comandos, no hace falta que lo descargues. Pero si te lo descargas, ten presente que este es el explorador y este es el versionado. Es necesario indicarle a Git por única vez cuál es la cuenta de GitHub que va a estar alojando repositorios remotos. Para esto, dentro de la página de configuraciones tenés que ir a las configuraciones de desarrollador o Developer Settings. Acá vamos a generar un token clásico que nunca expire y que tenga acceso total. Le puedes poner el nombre que vos quieras, es solo para referencia. Antiguamente era posible vincular una cuenta de GitHub con Git solamente con usuario y contraseña, pero ahora nos piden que usemos este token para hacer la vinculación. Marca todos los scopes, genera el token, pero cuidado porque una vez que lo generes, esta va a ser la única vez que lo vas a poder ver y que vas a tener acceso a él. Así que te recomiendo copiarlo y guardarlo en un lugar seguro, que además tiene que ser privado. Acordate que este token equivale a tu contraseña. Por mi parte, para cuando este video esté subido, este token ya no va a existir. Si bien no es necesario, yo recomiendo crear una carpeta, que la podés llamar como vos quieras, para guardar todos los repositorios. Acá podés guardar repositorios en los que estés trabajando o repositorios clonados de terceros. Para vincular el token de GitHub creado con el sistema de Git local,
Vamos a inicializar una terminal en este directorio. Podés usar cualquier terminal, un command prompt cmd de Windows, el PowerShell o el Bash de Unix. Pero bueno, aprovechando que en la instalación de Git creamos el acceso directo para crear un Git Bash con el clic derecho, vamos a usar este. Además porque tiene colorcitos más lindos. Usando el comando git config seguido por el parámetro global, podemos configurar el nombre de usuario, el mail y la contraseña, que en este caso sería el token. Acordate que en las terminales la tecla control está reservada para parar la ejecución. De hecho, históricamente con control C no podés copiar, sino que parás la ejecución y reiniciás la terminal. Es por esto que para pegar texto tenés que usar clic derecho y pegar. Con el comando git config L podés consultar la lista de configuraciones para verificar que los datos sean correctos. Creemos un repositorio remoto que esté vacío para luego vincularlo a un repositorio local. Para esto, dirigirse a GitHub, seleccionar la opción Nuevo repositorio, elegir un nombre representativo que no tenga espacios, poner una breve descripción y elegir si se va a tratar de un repositorio público o privado, es decir, si va a poder ser visualizado por cualquiera o solo por aquel a quien le des permiso. Las opciones Add a README File, Add Git Ignore y Choose a License son para crear el repositorio con una descripción detallada, con una plantilla de archivos que no se van a versionar y con una licencia. Pero en este caso queremos crear un repositorio vacío. A continuación vamos a crear un proyecto adentro de la carpeta de repositorios. En mi caso, y a modo de ejemplificación, voy a crear solamente una carpeta que tenga un archivo Markdown, que voy a crear con Visual Studio Code. Pero esto lo hago solamente para que mi repositorio detecte un archivo nuevo al cual versionar. En tu caso, puedes aprovechar para crear la estructura de tu proyecto. Por ejemplo, creando un nuevo proyecto en CodeBlocks para C++ y ubicándolo adentro de la carpeta repos. Los archivos MD o Markdown son archivos de texto que tienen código interpretado por editores y navegadores. Se suelen usar para dar una descripción detallada de un proyecto, definir el alcance y los pasos e instrucciones para compilar el proyecto. Ahora vamos a inicializar el repositorio local, es decir, vamos a transformar este proyecto o carpeta en un repositorio. Para esto es necesario inicializar una terminal en la carpeta del proyecto. Pero como ya hay una terminal abierta, vamos a aprovecharla. Con el comando cd navegamos hacia la carpeta del proyecto. Podemos usar el comando dir para ver los archivos que tiene ese directorio y verificar si es la ruta correcta. En caso de habernos equivocado de carpeta, podemos navegar hacia atrás con el comando cd .. Pero en este caso, como estamos parados en repos, efectivamente necesitamos navegar hacia la carpeta programación 2. Una vez que la terminal esté en la ruta del proyecto, usamos el comando git init para inicializar el versionado. Podemos ver que en la carpeta del proyecto programación 2 se creó, aunque oculta, una carpeta llamada .git que tiene toda la información del control de versiones. Con el comando git add espacio puntito podemos agregar todos los cambios, que en mi caso es el archivo readme.md. Luego vamos a usar el comando git commit espacio -m y entre comillas vamos a poner un mensaje representativo de los cambios que hicimos. En este caso, como es el primer commit, lo que se suele poner es initial commit en inglés o primer commit. Luego vamos a copiar el segundo bloque de código que nos muestra el repositorio remoto y nuevamente con clic derecho y pegar vamos a ejecutarlo. A continuación se debería abrir una interfaz de GitHub que nos redirija al navegador para iniciar sesión y luego la cuenta de GitHub estaría vinculada con Git. En un proyecto colaborativo, naturalmente va a haber un único creador. El resto de los desarrolladores deberán clonar el repositorio para tener copias locales. Para crear un repositorio podés seguir los pasos que te mostré recién y crear un repositorio local y luego vincularlo a uno remoto, o podés directamente crear un repositorio remoto, pero en vez de que esté vacío, crearlo con un readme, como está actualmente mi repositorio programación 2, y usar el comando git clone para hacer una copia local del repositorio remoto que ya tiene un readme. Siempre tener presente que la copia se va a hacer en la ruta donde la terminal esté parada, en este caso la carpeta repos.
Tras haber estado trabajando en una funcionalidad de manera local, queremos que efectivamente ese cambio se vea reflejado en el repositorio remoto. Pero para eso antes, es recomendable traer los cambios que otros desarrolladores subieron mientras nosotros estábamos trabajando con nuestras tareas. Lo que estoy haciendo ahora es generar directamente en el repositorio remoto un nuevo archivo para simular un cambio que eventualmente otro desarrollador podría haber hecho. Para esto voy a agregar una licencia, que es un documento legal que dice qué es lo que pueden hacer otras personas con mi software. En el caso de la licencia pública GNU, es la que usa Linux y se suele usar en software libre o de código abierto. Pero como mencioné, no es necesario que crees este archivo. Lo que tenés que saber para sincronizar cambios comienza acá. Ahora tenemos en el repositorio remoto un archivo que no está en el repositorio local. Pero la misma situación se habría dado solamente con cambiar una línea de código de un archivo que sí está en ambos repositorios. Naveguemos en la terminal hacia el repositorio y hagamos un git pull para traer eventuales cambios que puedan llegar a ver, porque en este caso sabemos que hay cambios, pero no siempre va a ser el caso. Siempre es recomendado hacer el pull de manera preventiva antes de incorporar nosotros nuestros cambios para que no se produzca un merge innecesario. Vemos en el repositorio local que inmediatamente aparece el archivo que estaba en el remoto. Y ahora sí estamos listos para incorporar nuestros cambios. Yo voy a traer un archivo Markdown que ya tiene líneas de código adentro, pero este mismo proceso hubiese servido si primero hiciéramos los cambios y luego hiciéramos el pull. De hecho, es lo que suele pasar. Hacemos el pull de manera preventiva antes de efectivizar nuestros cambios, pero los cambios muy probablemente ya estén ahí, es decir, ya haya archivos de mi repositorio local que ya haya modificado. Con Git Status podemos ver que, si bien las ramas de los repositorios local y remoto tienen la misma cantidad de commits, hay archivos que no están siendo versionados, en este caso introducción a git.md. Entre paréntesis, Git nos indica que usemos el comando git add para agregar este archivo al próximo commit, es decir, para que la próxima versión del programa incluya este archivo o este cambio en caso de que fuese una nueva línea dentro de un archivo ya existente. Además, Git nos indica que no hay ningún archivo que esté listo para ser comiteado. Agreguemos este cambio para que en el próximo commit sea incluido en la nueva versión del programa. Para esto podemos usar el comando git add seguido por el nombre del archivo. De esta forma, si tenemos muchos archivos con cambios, podemos elegir qué cambios están listos para ser incluidos en el próximo commit y dejar sin agregar aquellos cambios en los que todavía estamos trabajando. Si usamos nuevamente el comando git status, podemos ver que, al igual que antes, el repositorio local tiene la misma cantidad de commits que el repositorio remoto. O lo que es lo mismo, la rama está actualizada. Pero ahora no nos dice que hay cambios que no se están teniendo en cuenta. Ahora nos dice que hay cambios que se están versionando y que están listos para ser comiteados. Es decir, que en un próximo commit van a ser incluidos en la nueva versión del programa. Si estuviésemos desarrollando alguna funcionalidad que involucre varios archivos o cambios en varios archivos, por ejemplo, agregar una función que calcule la edad en un archivo de funciones, agregar una validación para un ingreso de una fecha de nacimiento en un archivo de validaciones y hacer la implementación de esa funcionalidad en el archivo main principal, entonces debería incluir los tres archivos en un mismo commit. En cambio, si estoy cambiando la documentación del README, como en este caso, y por otro lado desarrollando la funcionalidad de una VML, entonces quizás ameritaría hacer dos commits separados. Fíjate que si agrego estos dos archivos de prueba, el mensaje que obtengo al hacer git status es ligeramente distinto del anterior. Git, por un lado, me muestra que hay archivos o cambios que sí están siendo versionados, es decir, que está teniendo en cuenta para el próximo commit, pero por otro lado están estos dos archivos que debería incluir con el comando git add puntito, pero como no me interesan los voy a descartar. Y si vuelvo a tirar un git status, observo que el único cambio que aparece es la introducción a Git que se estaría incluyendo en el próximo commit, por haber sido agregada. Cuando estaban los dos archivos de prueba, los detectaba como cambios que no estarían siendo agregados en el próximo commit, y ahora que no están más, solamente detecta el cambio de introducción a Git, que sí estaría siendo incorporado en un próximo commit por estar en verde. Fíjate que los archivos de prueba estaban en rojo. Efectivicemos entonces este cambio. Con el comando git commit, dejamos un registro de que el archivo introducción a Git va a ser parte de la nueva versión del programa. Seguido de git commit hay que poner "-m" y aclarar entre comillas cuáles fueron los cambios que se efectuaron en esta nueva versión. Esto es simplemente un mensaje para control interno. De hecho, podemos usar emoticones encerrando el nombre del icono entre dos puntos. Sparkles o estrellitas se suele usar para cuando introducimos alguna funcionalidad nueva.
pero esto es meramente estético, puedes poner directamente el mensaje y listo. Luego de hacer el commit, si ejecutamos nuevamente el comando git status para ver el estado del repositorio, vemos que no hay ningún cambio por comitear, ni tampoco hay cambios que no se estén teniendo en cuenta. Pero ahora Git nos dice que la rama que estamos usando del repositorio local está adelantada por sobre la del repositorio remoto. Es decir, que hay un commit local que no fue hecho en el repositorio remoto. Entre paréntesis nos recomienda usar git push para publicar este commit. Fíjate que con el comando git log y el parámetro oneLine podemos obtener una lista resumida de los commits. Vemos que en el repositorio local hay 3 commits. El primer commit, cuando agregamos el readme, el segundo commit, donde agregamos la licencia, y el commit que hicimos recién, donde agregamos la introducción a Git. Sin embargo, en el repositorio remoto solamente podemos ver los 2 primeros. Finalmente, usando el comando git push y refrescando el navegador, podemos ver los cambios reflejados. Y ahora el repositorio remoto está actualizado con los 3 commits que también están en el repositorio local. Visual Studio Code nos brinda las herramientas para poder realizar esta sincronización mediante una interfaz gráfica. Esto es muy útil cuando trabajamos con varios proyectos. Voy a simular esta situación clonando un repositorio mío. Ahora la carpeta repos tiene 2 repositorios. Sin embargo, si en Visual Studio Code abro solamente uno de esos repositorios o proyectos, no estaría aprovechando al máximo las funcionalidades de Visual Studio Code. Actualmente tengo abierta la carpeta repos, pero es probable que al cerrar Visual Studio Code o al apagar la computadora, esta carpeta repos se cierre. Para que esto no ocurra y podamos tener disponible todos los proyectos que tenemos adentro de la carpeta repos, es recomendable crear un workspace, que es un archivo de configuración de Visual Studio Code. De esta forma, si Visual Studio Code se desconfigura, si cerrás el workspace por error o si simplemente necesitas abrir solamente un proyecto, siempre puedes volver a la configuración deseada abriendo el workspace desde un archivo. Al abrir un workspace o espacio de trabajo desde un archivo, Visual Studio Code analiza cuáles de los proyectos son repositorios, es decir, tienen un versionado con Git. Recomiendo sacar el gráfico de ramas, ya que no lo vamos a estar usando, por lo que es preferible dedicar el espacio completo a ver qué repositorios tienen cambios pendientes. Abramos el README del repositorio programación 2. Dentro de este archivo cambiamos la línea 3 que tiene el subtítulo y agreguemos un link al archivo introducción a Git. Si hacemos un git status, vemos que Git da cuenta de este cambio. Nos aclara que el archivo README fue modificado. Agreguemos este cambio con git add puntito para no tener que escribir tanto, total es un solo archivo. Ojo, si hay más de un archivo tendríamos que especificar que el que queremos agregar es el README. Efectuemos el commit con git commit espacio -m espacio entre comillas el mensaje, poniendo antes un emoticón de documentación, que es lo que se suele poner cuando se modifica la documentación. Y vamos a darle un formato específico al mensaje, aclarando que lo que estamos haciendo es modificar la documentación con la abreviación doc, 2 puntos. Luego, el mensaje de cuál fue el cambio. Si a continuación hacemos git push y refrescamos el navegador, podemos ver que el cambio se ve reflejado. Prestar especial atención a que no solamente vamos a ver el cambio reflejado en el repositorio remoto, mediante el navegador, sino que ahora Visual Studio Code ya no muestra el archivo en amarillo y no registra ningún cambio. Cerramos la terminal para terminar de entender cómo funciona la interfaz de Visual Studio Code. Nuevamente modifiqué el archivo README agregando un mensaje de bienvenida y VS Code lo detecta como un cambio. Si hago clic en el cambio, ojo en el cambio, no en el archivo, puedo entrar a una interfaz que me muestra del lado izquierdo cómo estaba el archivo antes y del lado derecho cómo está el archivo ahora. En este caso, como se agregaron líneas, se muestran en verde. Si se hubiesen quitado, se mostrarían en rojo. Modifiquemos otro archivo, el introducción a Git, por ejemplo, para simular un typo, un cambio que no quería hacer y que sin querer apreté Control S después de apretar una tecla erróneamente. Como es de esperar, Git lo detecta como un cambio y Visual Studio así lo muestra. Y si entramos a la interfaz para visualizar el cambio, vemos del lado izquierdo que se eliminó la línea introducción a Git con una sola T y se incorporó la línea introducción a Git con 2 T.
Con los símbolos más, puedo agregar los archivos individualmente al Staging Area, es decir, prepararlos para un posterior commit. Pero en este caso, yo no quiero que el archivo introducción a Git se comitee con el cambio que tiene. Para esto puedo apretar el símbolo menos para que deje de ser tenido en cuenta en el próximo commit. De esta forma puedo corregir el error, apretar Control S para guardar y que Git me deje de considerar ese cambio. Luego puedo agregar un mensaje, hacer un commit sin tener que hacer add por tratarse de la interfaz visual de Visual Studio Code, no hacer clic en sync, sino desplegar los tres puntitos para hacer push.